Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte en su episodio número 36 de la segunda temporada con nuestro gran panel estable. Empiezo con el hombre del futuro, el corresponsal Reuters que tenemos acá en la Alianza, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, bien sea en Chile o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy felices de tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por estar con nosotros. También tenemos al señor de la nueva voladora, el que le compite a Goku, don Matías Carmona. ¿Cómo estás? Bien, Carlitos, buenas horas a todos. Espero que sea una gran conversación y eso, mucho ánimo. Vamos con todo. Muchas gracias, Mati. Con usted es difícil que haya una conversación mala. Y por último y no menos importante, el editor, el señor del Averno, un infierno cercano. ¿Cómo estás el día de hoy? Yo creo que las cosas siempre pueden salir mal, estimado. Buenas noches. Efectivamente, ese brillo en la oscuridad de esperanza que nos da. Y tenemos que hacer obviamente la mención, y en este caso no debemos olvidar la mención de nuestro auspiciador, que es Standout Business, y debemos recordar que según datos del INE, en Chile la tasa de informalidad laboral asciende de 27,3%, pero en Standout Business queremos potenciar a los emprendedores y sus ideas de negocio, entregando herramientas que garanticen su formalización y cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias, evitando multas. Entregamos asesoría para sus finanzas internas, apoyando su crecimiento y fomentando el orden contable y tributario. SOB es tu socio contable. Haz tus consultas al correo contacto@asesorsoft.cl, vía WhatsApp al +569 5103 9411 o visita nuestro sitio web www.asesorsoft.cl. Y porque queremos apoyarlo durante noviembre y diciembre, la evaluación y revisión de tu negocio es total y absolutamente gratis, solo mencionando a nuestra gran alianza libertaria. Así que pasando ya a este primer patrocinador que tenemos, que ha confiado en nosotros, le doy la palabra a Ricardo, como saben nuestros auditores, para dar un vistazo al ámbito internacional. ¿Qué tenemos para hoy en este convulsionado y minúsculo planeta, Ricardo? Bueno, tenemos que empezar hablando acerca de lo que está ocurriendo en este momento en Brasil, con la evidencia que está siendo revelada con respecto a los diversos procesos que ocurrieron en el proceso de la pasada elección, que dio como resultado pues la victoria del bueno, ya ustedes saben, aquel que no debe ser nombrado, pues el amigo Lula. Recordemos que Fernando Serimedo, consultor argentino, fue el encargado de presentar el análisis del grupo Brasil Wise Stolen. Este grupo está realizando y está cotejando todo lo que es la auditoría al proceso de las elecciones, tanto de la primera como de la segunda vuelta. Y esto ocurrió ciertamente porque varias personas que habían participado en el proceso electoral se habían dado cuenta que en varias mesas y en muchas mesas de varias regiones del Brasil, donde por supuesto también habían votantes del presidente Bolsonaro, se dieron cuenta que las mesas empezaron a salir en cero, o sea, 0 votos para Bolsonaro, y esto despertó las alarmas de varios grupos que estaban intentando hacer la auditoría del proceso eleccionario. Inmediatamente el Tribunal Supremo Electoral se activó y declaró que quien cuestione los resultados será tratado como un criminal, y de esta manera la justicia brasilera, con una imparcialidad, y esto es casi sarcásticamente la imparcialidad que reviste a la gente de la izquierda, pues intentaron silenciar absolutamente todo. Inclusive la página del grupo Brasil Wastolen fue silenciada, y inclusive el nuevo propietario de la red social Twitter tuvo que tomar cartas en el asunto para permitir que alguna parte de la información fuera vista por el pueblo brasilero, quien sigue con las protestas en la calle. Y adicionalmente, esto no es lo único que está ocurriendo con el nuevo presidente Lula, que no sabemos si va a poder asumir el poder, y de hecho ya se ha apartado de la agenda internacional
y no está participando en los eventos internacionales, está por ahí cuidando su chiringuito. Vamos a ver qué va a ocurrir. Y contando cosas acerca de los chiringuitos en el mundo, tenemos que recordar lo que está ocurriendo con el Reino Unido, donde al nuevo rey Carlos se le están poniendo las cosas difíciles, porque Escocia está intentando hacer un recurso legal para declarar su independencia. Recordemos que los momentos en los cuales un nuevo monarca entra al poder, tienen la posibilidad de los miembros del Commonwealth de separarse o alguno de ellos declarar la independencia. Y esta medida de darle la independencia a alguna de sus excolonias es una medida muy interesante que ha tomado el Reino Unido a lo largo de la historia, sobre todo para dar vuelta a aquellas retóricas recordemos que aquellos territorios que invadió el Reino Unido, para cambiarle la retórica. Sería muy interesante ver lo que podría ocurrir si las Islas Falkland o las Malvinas serían declaradas como un país independiente. ¿Y qué sucedería con el reclamo, por ejemplo, del hermano país argentino sobre la isla en cuestión? Otra de las cosas que tenemos que comentar es lo que está ocurriendo con el escenario de la guerra en Ucrania. Y no podemos dejar de comentar lo que en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania están empezando a mostrarse lo que son crímenes de guerra cometidos por los ucranianos con respecto a militares que intentaron rendirse y también fueron ajusticiados. Ciertamente la guerra es terrible. Estamos todavía en medio de este conflicto donde han pasado una cantidad enorme de días y todavía estamos lejos de ver una posible solución. Oye, y tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en Indonesia también, donde se produjo un terremoto de magnitudes, de una magnitud muy amplia, y este terremoto produjo alrededor de 271 víctimas y se continúan las labores de rescate en este momento en Indonesia. Otra de las cosas que tenemos que comentar es que en este momento la Fed está evaluando la posibilidad de subir las tasas de interés en la economía norteamericana, lo cual trae un escenario muy interesante donde los norteamericanos van a intentar resguardarse de la inflación, y tenemos que ver qué va a ocurrir con esto con respecto al mercado en los próximos días. Se espera una respuesta muy interesante de esto. Y otra de las cosas que vamos a comentar ya para ir cerrando un poquito, en Costa Rica ocurrió un ataque de ransomware, que fue un ataque informático, el cual trajo daños importantes a la nación. Estamos hablando de unos $30 millones estadounidenses que se han perdido diarios con el ataque tan grave que ha sufrido el gobierno de Costa Rica. El grupo Conti, responsable del ataque, este grupo prorruso, pues se ha adjudicado el ataque y ha pedido un rescate de $20 millones al gobierno costarricense para devolver los datos y cesar los ataques. Hay que tener en cuenta que la seguridad informática es muy importante en estos días. Y cerrando, Díaz-Canel y Putin. Rusia en estos días rindió un homenaje donde entregó una estatua de 3 metros de bronce del fallecido líder cubano. ¿Tienen miedo? ¿Por qué están permitiendo que se rindan estos homenajes, que la retórica del comunismo? Y aquellas personas que decían que Putin era el gran defensor de Occidente, pues tienen que tener la mente clara y tener mucho cuidado a quienes eligen para seguir, porque esta persona ciertamente sigue idolatrando el comunismo y la estela de muerte que ha dejado alrededor del mundo. Y esto es lo que tengo que comentarles el día de hoy en la esfera internacional. Muchachos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por esa revisión bien completa del panorama internacional. Y yo no puedo creer, que todavía hayan personas que alaben, tal como dijo Putin, diciendo: Fidel Castro dedicó toda su vida a una lucha incondicional por el triunfo de las ideas del bien, de la paz y de la justicia.
en el Kremlin, en la ceremonia donde dieron esto al asesino ese, al dictador cubano. Lo encuentro increíble. Increíble en este caso, y más encima una persona que hace poco votó un rompehielo de carácter nuclear al océano para entrar en operaciones, mientras Sleepy Joe, que es lo que hacía, tenía una conversación con 2 pavos. Es increíble, y estamos pasándolo aquí por alto muchas cosas que son detalles que vienen a influir dentro de las futuras generaciones, tal como ha pasado hasta ahora. Es terrible. Y siguiendo con nuestra pauta, tenemos también lo que tiene que ver con la reforma previsional. Y aquí, respecto de la reforma previsional, nosotros vamos a tener, obviamente, en otro programa de Alianza, que es el Cultura y Libertad, el próximo lunes, vamos a tener un invitado que nos puede dar mayores luces. Pero yo quiero consultarle a ustedes, y quiero empezar por ti, Mati, tal vez, respecto de esta reforma que se ofrece y de la posibilidad de poder ir solventando esta reforma e ir financiándola con los ahorros actuales, porque el gobierno no abandona la idea, por ejemplo, del 6%, de tratar de entregarlo lo máximo posible a la administración estatal, porque con ese 6% se podría financiar mucho. ¿Qué opinas tú respecto de eso? ¿Se debe hacer? ¿Falta más edad de jubilación? ¿Lo políticamente incorrecto de aumentar la edad? ¿Qué piensas tú? A ver, volvemos un poco a lo que hemos conversado ya en los otros episodios, pero yo creo que si nos siguen y nos suelen escuchar constantemente, yo creo que llegamos casi siempre a lo mismo. Y en eso, bueno, voy a dejarlo bien resumido. Yo pienso aquí humildemente que la solución es la responsabilidad personal, de que cada uno se haga responsable de su vida, de sus actos, en fin, de su propia vejez, más allá del paternalismo idiota que nos tiene mal acostumbrado el Estado chileno, en el que creemos realmente, y es muy extraño esa forma de creer firmemente que el Estado te cuida, o que ¿cómo decirlo? Como que la solución va a venir del Estado sobre cualquier tema que existe. O sea, es la misma arrogancia que tiene la derecha, que cree que realmente existe una solución proveniente del Estado para este tema que, como les digo, es responsabilidad personal. Pero a grandes rasgos, y bueno, en ese aspecto yo creo que todos coincidimos. Cualquier cosa que haga el Estado a la larga va a ser para peor. Entonces, solo resumiendo, yo creo que lamentablemente la derecha cae en no defender las ideas y en, no sé, aceptar ese poquito, en vez de que sea 6 sea 3, o que en vez de 9 sea 4,5, y decir que ganaron. Entonces, bajo eso no tengo grandes esperanzas de que esto, porque a la larga es el gobierno, y como gobierno algo va a sacar. Entonces, de cierta manera, y como lo hemos dicho también durante harto rato, nos quedan todavía 3 años de gobierno con malas ideas en las leyes. Qué atroz. Yo pensé que habían pasado 3 años ya. Y ahí tenemos también la PGU, esta pensión garantizada universal, y te quería hacer la consulta, Jorge, respecto a el aumento que espera llegar el mismo gobierno a 250.000 pesos. ¿Y qué piensas tú respecto de esto? ¿Se va a llegar? ¿Están jugando con la misma plata? ¿Nos hicieron hueones de nuevo? ¿Qué piensas tú? La pregunta es, ¿se puede hacer? Sí. ¿A costa de quién? De nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Ese es el tema, po, de la responsabilidad. Porque claro, el gobierno está considerando, en el peor de los casos, para poder cumplir con esto lo va a financiar con deuda. Y la deuda no es más que encalillar a nuestros hijos y nietos. Ahora quiero referirme a algo, y es que en general estoy de acuerdo con todo lo que dijo mi amigo Matías, pero creo que hay una cosa en la que no, y es el hecho de que ¿por qué esperamos que los partidos que no son de izquierda actúen como derecha? Porque no son de derecha, son partidos que no son de izquierda solamente. Y la verdad es que si no supiéramos que no son de izquierda, la verdad es que no sabríamos de qué son, porque no tienen alma, no tienen discurso,
no tienen ideologías, no tienen nada. Son simplemente grupos de gente empresariales. Y la verdad, esperar que unos grupos sin alma, sin contexto, sin fondo, combatan las ideas que nos pone la izquierda encima de la mesa, yo creo que no es algo que no va a pasar. Y no va a pasar simplemente. Por lo menos no aquí en Chile. Sí, yo ahí solo no creo haberlo dicho porque estaba esperanzado que ocurriera. Simplemente contasto un hecho de que no estamos como muy bien en ese aspecto, como que las ideas liberales de responsabilidad personal no están ni siquiera en la discusión política, menos en la discusión mediática. No sé, yo veo mucho el Sin Filtro, no sé si ustedes lo cachan, y no hay ninguno diciéndole a la derecha o no sé, al Pancho Rego de que la solución no es el Estado, porque él también la cree. Él también cree que la solución es el Estado, solo la única diferencia de ese loco es que es la derecha, es representante fiel de eso, que él cree que va a hacer mejor las cosas que el que está al frente. Y no es esa la solución no viene del Estado. Sí, en eso tenéis mucha razón, Mati. Y de hecho se trató en una pequeña entrevista que tuvimos a los auditores. Les puedo adelantar de que tuvimos una entrevista con un personaje relevante que más adelante va a salir por los canales de Alianza Libertaria, y para que estén atentos. Y efectivamente hablamos con bueno, voy a decir el nombre, hablamos con que tuvo la gentileza de concedernos una entrevista para Alianza Libertaria, y hablamos efectivamente con él, y él hacía hincapié mucho en lo que tiene que ver con el comportamiento personal y la responsabilidad personal y la carga que esto conlleva para la misma sociedad. Es decir, cada una de las funciones, cada una de las acciones, determinaciones que tome cada una de las personas influye en los demás, porque vivimos en sociedad y eso es innegable. Pero vivir en sociedad no significa vivir en socialismo, que es muy distinto. Es como sociedad a socialismo es lo mismo que libertad a libertinaje. Exactamente igual. Es una deformación cuántica del término y de las acciones que conllevan a la consecución de ese objetivo. Y eso es lo que hablaba. Y encontraba mucha razón respecto a lo que tenía que ver con la responsabilidad individual. De hecho, esta persona hizo el símil respecto de la responsabilidad que tiene que tener cada persona y cómo la podían aprender las generaciones con un juego que es el Minecraft, que tenemos actualmente, que todos los niños lo juegan, la mayoría, porque lo hace responsable de tener recursos u otras cosas para lo que ellos quieran generar. Si quieren hacer una casa, tienen que tener maderas, piedras, tienen que tener alimentos, un montón de cosas. Incluso tienen que dormir en algunos modos de juego. Entonces, todo este tema de la responsabilidad es algo muy indeseable, Mati. Y yo pienso que la mayoría de las personas que nos escuchan también coinciden con eso. La responsabilidad es indeseable, es pesada, es totalmente desagradable. La responsabilidad, por ejemplo, de decir, no sé, yo estoy haciendo esto y no debiera hacerlo, pero me conviene. ¿Sigo haciéndolo? ¿No lo hago? ¿Qué es lo que hago? Y esa disyuntiva es la desagradable. Esa disyuntiva yo creo que es lo desagradable de nuestra vida diaria y de cómo nosotros tenemos que enfrentar la vida, porque nosotros nos paramos acá como libertarios tal vez a dar nuestra idea con estos podcasts, con los distintos programas que tiene Alianza, con las distintas entrevistas que tenemos, que como ustedes escucharon ahí nuestro editor lo censuró porque efectivamente hay que crear la expectación, pero más allá de eso, nosotros yo creo que coincidimos en un punto bastante importante y que no lo comparten otras facciones políticas. Yo creo que hace una gran diferencia, que es lo mismo que redundaba en lo que estaban hablando Mati y con Jorge, lo que tiene que ver con la responsabilidad, lo que Jorge ha dicho muchas veces, por ejemplo, la sociedad infantilizada, lo que tú dices respecto de reivindicar los términos, por ejemplo, con los cuales nos referimos a distintos temas, a distintos tipos de personas, y a utilizarlos bien. Todas esas responsabilidades, por muy minúsculas que sean, llevan un hilo conductor que permitan a las personas tener ideas claras, ideas concisas y que no hagan daño a los demás. Porque nosotros, estimados auditores, si estamos hablando de responsabilidades o de que si yo persigo mis fines voy a hacer un bien a la sociedad, obviamente yo no voy a ser un asesino. Mi fin va a ser satisfacer una necesidad sádica de matar a alguien, por ejemplo. Te estoy simplificando el punto, pero al llegar a eso no estás produciendo un bien. Y está claro, más que claro, incluso la sociedad se ha organizado históricamente para castigar a quienes obran en contra del grupo social.
Si es tan simple como eso. Y nosotros nos seguimos tropezando y seguimos tropezándonos con la misma maldita piedra. ¿Hasta cuándo? Y eso ahí me gustaría también pedirte la opinión, Ricardo, respecto a este mismo tema que estamos hablando, que tiene que ver con la cotización y que se enlaza tanto con la responsabilidad. ¿Qué sucede cuando las personas se dejan llevar porque el Estado tiene que mantenerla? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en tu país o en otro ejemplo que tú quieras dar ahora? Este fenómeno de dejar que el Estado te atienda y que el Estado te resuelva la vida, pues siempre ha terminado mal. De hecho, hoy, como experiencia personal, he estado conversando con mi mamá con respecto a ese tema y muchas veces le dije, es mejor tener un plan y ejecutarlo que llegar a anciano y no haber hecho ningún plan. Porque el problema es que si tú dejas esto en manos del gobierno, es una lotería, cualquier cosa puede pasar. Probablemente vas a tener una vejez con muchas carencias, porque el Estado, o sea, dejar que el Estado te cuide es lo peor que tú puedes hacer. O sea, tú tienes como persona que asumir la responsabilidad de establecer un plan de qué vas a hacer, de qué forma te vas a retirar o de qué forma vas a poder tener organizadas tus finanzas personales para poder asumir la responsabilidad y poder evitar ser una carga para tus seres queridos. O sea, ¿qué puedes aportar tú al final de tu vejez para tener, digamos, cierta comodidad o para tener cierta tranquilidad en cuanto a poder adquirir medicamentos, etcétera, etcétera? O sea, recordemos que, por ejemplo, en el caso de Argentina 2 veces se robaron las pensiones. Otro caso interesante, en México se están copiando el sistema de capitalización individual, y en varias partes de Europa también han vuelto el tema del financiamiento personal, o sea, de que la gente ahorre para su propia vejez. Porque el Estado pues simplemente no se da abasto, y tener el Estado cuidando una cantidad de dinero importante pues siempre va a generar corrupción. Esto pasó en Venezuela, pasó en Argentina y ha pasado en otros tantos lados, y por eso es que yo creo que lo peor que tú puedes hacer es dejar en manos del Estado lo que va a ser tu futuro. Sí, Ricardo. Tienes mucha razón y mucho sentido en lo que estabas diciendo. ¿Y Jorge, tú querías aportar algo? Sí, yo quería aportar algo porque también, estando totalmente de acuerdo con Ricardo, hay casos también que son especiales y que rompen las reglas también. O sea, yo, por ejemplo, yo sí estoy dispuesto a ser solidario, ¿cachai? Por voluntad propia, por ejemplo, en un caso, no sé, de una persona que realmente sea discapacitada y que realmente no sea capaz de sobrevivir por sus propios medios, ¿cachai? Yo te puedo entender y yo podría estar dispuesto, ¿cachai? A que se apoye con mi impuesto a una persona siendo solidario y no a punta de pistola, ¿cachai? O sea, no obligado, porque obligado no existe la solidaridad obligado. Eso es robo. Es robo. Pero yo sí, por ejemplo, es que depende de los casos, ¿cachai? Porque el mundo no es blanco y negro. Siempre hay grises intermedios infinitos. Entonces siempre van a haber casos que donde si uno sí está abierto, uno desde su individualidad está dispuesto a ser solidario y a ayudar a la propia sociedad en la que uno vive, porque al final uno vive en la sociedad. Sí, y poniéndose grano de arena. Bueno, de hecho eso habla, por ejemplo, de la responsabilidad que se toma y que toma cada uno. Porque no hay que olvidar que dentro de los puntos que se ofrecen a grosso modo está el de la PGU que habíamos hablado, de que aumenta a 250.000 la cotización del trabajador, que sube de 10 a 10,5%, y la cotización adicional del 6%, que se supone paga al empleador, pero como ya hemos visto, y no tan solo nosotros, muchos especialistas, basta buscarlo, ese porcentaje, ese 6% va a ser deducido de la oferta laboral que reciban las personas. El empleador no lo va a pagar. Eso se supone que va un 4% a cuenta del trabajador y 2% a un fondo colectivo. Y el pilar voluntario, que va a tener el aporte previsional voluntario colectivo, sin que deje de operar el ahorro previsional voluntario que existe hasta el día de hoy. Y en este caso esta solidaridad que se quiere imponer, tal como se dice, a punta de pistola, efectivamente yo encuentro que hay una línea muy delgada entre si es solidaridad o si efectivamente es un robo. Y no un robo porque se va a perder la plata tal vez. O sea, sí, se pierde en gran medida porque se pierden los operadores políticos, las manos porrosas a los políticos, como decía Bastián, y efectivamente se queda mucho ahí. De hecho, muchos de los presupuestos que más ha aumentado
son el de educación y el de salud, y es donde peor se está. De hecho, el presupuesto que se rechazó en la Cámara suponía esto también. Suponía un aumento de 0, y algo para carabineros, para investigaciones. Sin embargo, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior o algo así, no me recuerdo en este momento qué ministerio en específico, si ustedes tal vez me ayuden, pero se estaba pidiendo un aumento de casi 150 o 130%, y es por eso que se rechazó, para un ente político, ni siquiera operativo, que eso es lo importante, más que no me acuerdo del ministerio, pero es el ente político, que le están aumentando más del 100%, es decir, más del doble, 1,5, más o menos, el factor. Es decir, si antes ganaba 100, ahora va a ganar 250. Y eso es ridículo, porque las personas, las que están en la calle, los que ejercen la investigación, la labor policial o lo que sea, en este caso, están recibiendo aportes ínfimos de presupuesto. Y eso es lo que no se puede dejar pasar. Lo mismo está pasando con esto de las pensiones. El aumento que se genera, ya sea, por ejemplo, lo que dije, la cotización del trabajador, que pasa de 10 a 10,5%, tenemos que multiplicar ese 0,5% por la cantidad de trabajadores que tenemos actualmente en el país. Y eso les va a dar una cifra más o menos de cuánto es lo que se va a poder recaudar, solamente subiendo medio punto la cotización, con cargo a nosotros. Y tenemos que recordar que estos son porcentajes, es decir, si usted gana más, paga más. Déjame complementarte con algo, a ver, y ahí ver si me lo podía integrar, porque quiero dar un ejemplo de algo práctico, ¿cachai? Que va a tener, que tienen todas las cosas, todas estas medidas económicas que se toman a nivel de Estado, tienen repercusiones en el contribuyente, y el contribuyente de repente no hace la relación y no es tan consciente realmente de lo que está pasando. Por ejemplo, la señora, por ejemplo, usted que está en su casa, que va a comprar pan y le subió el pan. ¿Por qué sube el pan? Porque sube el precio del combustible, porque se ponen impuestos raros, ¿cachai? Porque el impuesto a esto, ahora con este tema del aumento del 6%, les aseguro que también van a subir los costos, porque le suben los costos de producción al dueño de la panadería. Y eso no es porque el dueño de la panadería sea malvado, ¿cachai? Es porque esos costos, lo que hace el empresario, en este caso el dueño de la panadería, lo traspasa al precio, y al final lo pagamos todos los contribuyentes igual, ¿cachai? Sí, y yo te quiero complementar, Jorge, un poco también. O sea, siempre hablamos de que el tema del político es el problema. Veámonos cuál es la solución. Y sobre eso la solución no es el precio, y la gente siempre se enfoca mal y piensa que el precio es un problema. Y el precio no es más que un dato. El precio simplemente te entrega una consecuencia. Dato. Claro, es un dato que nos dice cuánto se ofrece y cuánto se demanda un algo. No es nada más que eso, y la gente lo ataca y la gente lo mira, y por qué suben los precios. Entonces, la solución a eso no es controlar los precios, como he escuchado a alguna gente descabellada al respecto, y que el Estado ponga una ley para aquello, sino que todos seamos más ricos. Y esa es la solución como a largo plazo, como que funciona de verdad. Y cómo hacernos más ricos no viene con dañar los datos que existen en el aire, que eso es el precio, es un dato que nos entrega la economía para saber cuánto cuestan las cosas, entre comillas, sino que todo lo podamos adquirir. Les doy un ejemplo. En Suiza hay una institución que se llama Novartis, y esta es una farmacéutica que descubrió la cura del cáncer prácticamente, pero vale millones de francos suizos, y solo muy poca gente los puede acceder a aquello. Pero la solución es atacar el precio y que deje de valer millones de francos suizos. No, la solución es que más gente pueda acceder a ello y comprarlo. Y sobre lo mismo, responsabilidad personal. Con esto no quiero decir, y complemento también con lo que tú comentaste la otra vez, Jorge, que hace poquito, que no es no hacer solidaridad. Por ejemplo, no sé si cachan el Villegas, el tipo hace constantemente, está promocionando un niño que tiene una enfermedad muy grave, y que el remedio cuesta $1 chillón de pesos que nadie tiene. Pero la solidaridad ha logrado que, no sé, que un niño que él también promocionaba el año pasado, también saliera adelante. No sé si realmente se juntó toda la plata, que era mucha plata que se necesitaba para salvar a este niño, pero eventualmente ese tipo de cosas es como las cosas funcionan.
cada uno libre y voluntariamente, eso, ejerciendo su voluntad y su libertad. Bueno, eso es el ideal, claro está. Y eso también conlleva responsabilidad de poder hacer lo que tú tienes razón. Por ejemplo... A ver, perdón, discúlpame, que tengo que decir esto antes que se me vaya y realmente, perdóname por interrumpirte, pero es que aquí se da y se nota, ¿cachai? Se evidencia la estupidez de estos hueones que están en el Estado. Porque, claro, están tan urgidos, tan desesperados, porque, hueón, no van a financiar el Museo de la Memoria, hueón, que no le sirve a nadie de una mierda, aparte de para adoctrinar gente, hueón, y no se invierten la plata en este tipo de cosas que son emergencias y que yo lo entendería. Pero se gastan la plata en weás, ¿cachai? O sea, bueno, hemos siempre llegado a la conclusión porque la plata no es de ellos. Como decía el mismo... Decía, hay 4 maneras de gastar el dinero. El dinero tuyo en ti mismo, que eso sería lo mejor. El dinero tuyo en los demás, que eso sería ya como altruismo o algo así, tú también lo decides. Tu dinero, se me fue la idea, perdón. No, el dinero de otros en ti. Sí, no es por eso, es que me dijo cuac, pero no dije el nombre del compadre. Como se había dicho, perdón, anteriormente en alguna persona famosa por ahí, hay 4 maneras de gastar el dinero. Y en este caso es tu propio dinero en ti, tu propio dinero en los demás, el dinero de los demás en ti o el dinero de los demás en los demás. Y en este caso los políticos cumplen con la 4ª condición, el dinero de los demás en los demás. Y más encima se pagan por ello. Entonces es lo mejor de los dos mundos. Si te equivocas y pierdes una cantidad de plata inusitada, porque es inusitada, estimados auditores, ¿qué es lo que pasa? No equivocamos. No, nuestra ideología no se toca, pero tenemos que seguir con esto porque los recursos van a llegar nuevamente, así que démosle nomás, total, los impuestos por todo. Todo lo que usted lo rodea, estimado auditor, paga impuestos, siempre, tarde o temprano. Y en ese caso, por ejemplo, lo que decían, tienen toda la razón. El Villegas hace estos anuncios para este niño que tiene atrofia medular espinal, algo así. Me perdonan si me equivoco en el nombre, pero no me recuerdo, pero claro, es una enfermedad que tiene un medicamento que es ridículamente caro. Pero en estos casos, ¿por qué no se atiende a estos casos, valga la redundancia, que son de borde, como se dice, que no ocurren todos los días y que no es una cantidad, una masa crítica de personas? Son personas puntuales que tienen estas necesidades y que ahí sí deberían ir. ¿Por qué no va el Estado? ¿Por qué no sale el merluzo diciendo el nombre de este niño y diciendo, oye, ¿sabéis qué? En realidad podríamos ayudarlo y todo, destinemos cierta cantidad a ayudarlo y a comprar el medicamento por último, démosle la mitad, por último, aunque yo no estaría de acuerdo porque le alcanzaría de más, porque lo que gastaron en hacer el ridículo dentro del discurso de mierda que dio este tipo en México, tienen que haber gastado muy parecido en el viaje que hicieron. Mucho, porque el avión se mueve, viajó en un avión de la Fuerza Aérea, el avión se mueve con combustible, todos lo sabemos. Y eso, señores, tiene costos. El que esté ahí tiene costos de seguridad porque él no viaja solo, viaja con un séquito interminable de parásitos. Y en ese caso es necesario entrar en conciencia de que lo que se está gastando mal. Y estamos eligiendo y tenemos personas arriba que están gastando y disponiendo de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo que usted hace, estimado amigo auditor, todos los días para, no sé, comprarse un cuarto de queso para tomar 11, usted está pagando impuestos con eso. Y eso va a solventar lo de estos tipos. Para que ustedes se hagan una idea, porque siempre son buenas las matemáticas, aunque no les gustan a nuestros amigos de gobierno, son muy buenas las matemáticas. No tenemos que olvidar que según datos, esto lo pueden buscar en Datos Macro, hay un sitio que se llama datosmacro.com, en los cuales hasta marzo del 2021 teníamos en Chile, escúchelo bien, 8.064.000 personas las teníamos ocupadas, es decir, los que estamos trabajando en vida laboral activa, moviéndose. Teníamos 6.797.000 de personas, aproximadamente, obviamente estoy cerrando las cifras, de personas que estaban inactivas. ¿Qué inactivo es? Jubilado. Las personas que no están en vida laboral. Y
como si esto fuera poco, tenemos a 992.000 aprox hasta marzo del 2021, repito, que estaban sin trabajar, es decir, en edad de trabajar, pero sin trabajo. Casi 1 millón de personas. ¿Ya? Y esto significaba que nosotros teníamos una tasa de desempleo cercana al 11% para personas en edad de trabajar. La suma de esto, estimado auditor, hace 15.853.000 personas, cerrando. Les pido solamente que ustedes tomen la primera cifra que les di, 8.064.000 pesos. Solo esa cifra. Y multiplíquela por 10.000 pesos. ¿Por qué 10.000 pesos? Porque es lo que de cotización se podría ir en las personas o en el medio punto que podría aumentar la cotización. No lo haga por 10.000 pesos, hágalo por 1.000 pesos. Agréguele 3 ceros más a esa cifra. Son 8.064 millones automática y compulsivamente recaudados por el Estado. De una sola vez, todos los fines de mes. Por cada planilla de sueldo se llevarían, multiplicando solo por 1.000 pesos, porque obviamente el descuento es mayor, 8.064 millones de pesos a marzo del 2021. Con eso, si buscan cubrir, por ejemplo, beneficios actuales, que como bien decía Jorge anteriormente, todo lo que se está prometiendo ahora lo van a pagar nuestros hijos, lo van a pagar nuestros nietos, y ellos ni siquiera lo saben. ¿Por qué tienen que pagar nuestra fiesta? Ellos. Y eso es donde nosotros vamos complicando un poco el tema cuando se meten los políticos entre medio, porque lamentablemente ellos, claro, son elegidos, fueron electos y todo perfecto, ok, pero siguen sus intereses personales, no nos confundamos. El Estado, lo dijo Lysander Spooner, si mal no recuerdo, es una banda de criminales y ladrones, en donde cualquier gobernante, cualquier autoritario que esté en algún régimen es solamente el líder de esa banda. ¿Y por qué yo digo, uy, qué fuertes los términos y todo? Sí, son una banda de ladrones, porque ellos malgastan recursos que nos pertenecen a todos para conseguir sus ideas políticas y sus fines, sus objetivos políticos. ¿Cómo no nos damos cuenta? ¿Cómo no abrimos los ojos? Y eso es lo que a veces duele, y a veces lo que uno o hace que me alargue tal vez en esto, pero es necesario a veces decirlo, un pequeño remesón a las personas que dicen, no me interesa lo otro, si total me tengo que levantar a trabajar mañana. No, si da lo mismo, si todos son iguales. Claro, efectivamente todos son iguales, pero nosotros no tenemos por qué obedecer aquello a lo cual nos podemos rebelar. Y yo no estoy pidiendo ir a quemar cuestiones como lo hacía el merluzo, que consideraba una barricada como legítima. No. Yo considero a que las personas se tienen que hacer responsables de lo que estábamos hablando anteriormente, de sus actos, de que toda acción repercute en los demás. Lo vemos, por ejemplo, en la etapa escolar actual. Tenemos niveles de violencia inusitados. Tenemos liceos que van a atacar regimientos que quedan cerca y no les pasa nada. Y aquí no estamos pidiendo que los sienten en la pica o que los pasen por la guillotina. No, acá estamos pidiendo que los jóvenes, los niños incluso, sepan que pueden equivocarse, pero que sus acciones, como todos tenemos que saber, tienen resultado. Es tan simple como eso. Los niños tienen derecho a equivocarse, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos que saber que nuestras acciones conllevan un resultado. Estimado auditor, si usted se tira de un edificio, usted sabe que va a morir. Es tan simple como eso. Usted, no, me equivoqué, cuando va en el aire cayendo, chucha, me equivoqué, pero no tiene cómo volver atrás, tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Estoy maximizando el punto y caricaturizándolo, pero es así, lo quieran o no, le duela a quien le duela. Y eso es importante saberlo, porque nosotros le damos con la responsabilidad y todo, tal vez no somos el premio Nobel a la responsabilidad, pero sí nosotros nos hacemos cargo y nosotros sabemos, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Me falta plata, perfecto, trabajo más. No voy a ir a juntar mis manos y a mirar hacia arriba arrodillado al Estado para que me dé. No, porque efectivamente, y al menos desde mi punto de vista, yo considero que efectivamente el Estado es una banda de criminales y ladrones, porque se dan la maña, el gusto de encerrar a personas, muchas veces sin sentido, encerrarlos en prisiones, darle castigos penales a personas que a veces hacen menos daño que otros que son más poderosos y que sí hacen daño pero tienen contacto.
Eso tampoco, al menos yo, no estoy de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con esto invisibilizando eso, de que hayan senadores, que hayan diputados que tengan hijos, que arrollen a personas, que los maten y que no les pase nada. No podemos hacer eso, porque usted, estimado auditor, si pasa eso con su hijo, lo van a ir a buscar en el acto a la casa. En el acto. No se van a demorar más. Y lo que nosotros necesitamos es que la justicia sea así, efectivamente. Que se entregue de una manera coherente, que se entregue de una manera justa. Y eso viene y emana mucho del derecho natural, estimado amigo, que nosotros defendemos siempre. Vida, libertad y propiedad. Nada más. Nosotros, de hecho, no escapamos con nada más respecto de nuestro discurso. Y ahí quiero también abrir la palabra, para no llevarme todo el programa yo, obviamente, no ser el cabrón, la gira del Merluzo y el discurso en México que tuvo. No sé si tú, Jorge, tuviste oportunidad de escucharlo, escuchar algunas opiniones o el discurso que dio, porque yo por lo menos lo vi en la televisión. Nuestros auditores a lo mejor me entenderán. Lo vi en la televisión y lo que más destacaron fue un comentario que dio del partido que iba a jugar México con Argentina en Qatar. Eso fue como lo más destacable del discurso. Tú no sé si escuchaste algo o qué te parece esto. ¿Saben que yo estaba haciendo Sabinas ahora? Porque estaba haciendo algo, ¿cachai? Prendí la tele y lo vi que estaba dando un discurso, justo. ¿Y sabes lo que hice? Lo apagué. Porque este weón es tan imbécil. Y la verdad es que espero tan poco de este weón que ya ni siquiera, porque antes me daba las molestias. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba el proceso constituyente, yo me daba las pajas, escuchaba los plenos, pero... Y a pesar de todo, ¿cachai? O sea, a pesar de que hablaba pura estupidez, a pesar de todo. Pero ya este tipo llegó a un punto en que ya no tolero escucharlo, ¿cachai? O sea, ya dejó de importarme. Yo estoy en una lógica como lo que decía Matías el otro día. A Boric hay que sobrevivirlo. Entonces yo, en el tema de nuestro presidente, yo ahora mismo estoy esperando que su weá termine. Nada más. Porque no espero nada bueno de él. Entonces, entre seguir viendo las estupideces que hace, entre seguir viendo que nos dejan vergüenza en el exterior, weón, si eso es lo peor de todo, ¿cachai? Es tan patético que nos deja mal a todos. Prefiero ya no verlo. Honestamente. Sí, y efectivamente yo viví esa fase que es esto de sufrirlo. Solamente por eso. Porque me llamó la atención que el periodista, al hacer la introducción, no voy a mencionar el canal porque no paga publicidad, pero me llamó la atención que el periodista destacara eso. O el periodista es muy malo, lo cual también no tendría nada nuevo bajo el sol, o el tipo no tiene nada más, porque efectivamente es como un cassette y repite lo mismo y son las mismas palabras. De hecho, continúa validando, y en el discurso validaba nuevamente la decisión del pueblo, que solo tuvo un traspié democrático o generado democráticamente, porque eso no lo puede invisibilizar este weón de que fue democrático y que se lo metieron por el culo su nueva constitución, que no servía de nada, porque efectivamente no servía de nada. ¿Para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Decía que fue un traspié y siguen con lo mismo y se obcecan con lo mismo. Esto ya no es estupidez, es contumacia, porque ya saben, es insistir en un error. Y ahí te quiero consultar a ti, Mati, respecto de lo mismo. No sé si lo viste, el discurso, y lo podemos también enlazar con el tema de esta batalla que estamos dando por la libertad de expresión, que es un punto que tú muy bien también colocaste, respecto a esta ley de censura que se está colocando. Ahí si quieres hacer un símil, cómo apoya este tipo, esta censura. ¿Qué opinas tú? Pucha, ahí te estoy fallando un poco, Carlos, porque no vi el discurso. O sea, no sigo la farándula presidencial y un poco lo que haga ese sujeto, ni tampoco lo que hacía el otro, ni el anterior a él. No es una cosa que me llame mucho la atención, más allá de, obviamente, lo que nos afecta a nosotros, pero por lo mismo, que esté en México hablando las cosas que está hablando, no me va ni me viene mucho. Ahora, fuera de eso, no sé si habrá dicho específicamente algo sobre el tema de la censura y de la libertad de expresión. Si quieren tocamos ese tema, y a mí me parece que es lo peor. Yo creo que es la nueva gran estrategia que está siguiendo la izquierda totalitaria, y creo que tenemos que tener todos los focos prendidos sobre eso, o sea, no dejar de hablar al respecto. En el Parlamento sé que salió una votación, no sé al respecto de qué era específicamente, pero
tenía relación con eso, con que el Estado debe asegurar la veracidad de la información. Yo no quiero al Estado para eso. Yo, si me quiero informar y quiero ver si las cosas son verdad, investigo por mi parte, busco, para eso está Google, no sé, la información es diversa, dispersa, y ellos no son el gran centro de información máximo que nos va a venir a decir qué es verdad y qué no. Y eso a mí me pone los pelos de punta, me hace sentir que estamos a 2 pasos del Ministerio de la Verdad. Y como que prácticamente George Orwell estaría, no sé, realmente avasallado con la enorme cantidad de estupideces que le permitimos a los políticos hacer por nosotros. Entonces, la otra vez estábamos no sé, en la discusión de ustedes del día de antes de ayer de Cultura en Libertad, hablaron de que la gente, había una encuesta en la que la mayor cantidad de las personas prefería seguridad por sobre libertad. Y también 70%. Me parece tan estúpido, tan, no sé, la gente no se da cuenta de que los Avengers, lo que vieron en la película, se trata de 2 ejércitos peleando y uno a la muerte por ser libre. Y te insisto, yo consumía también mucha fantasía cuando chico, y en ese aspecto, qué cosa más inspiradora que la lucha por la libertad. De esto que los que defiendan el Black Lives Matter ahora, que realmente no sé por qué lo están haciendo, si realmente la seguridad es más importante de ellos que la libertad, no estarían defendiendo a la gente negra de ser esclava en Estados Unidos como realmente creen que lo estarían haciendo, pero no, se arrodillan y se avasallan ante los demás, y en vez de defender las cosas que valen, como la libertad de expresión, no sé, nos quedamos callados. Pero yo creo que todavía no pasa nada, pero va a ser el ataque constante que va a tener la izquierda, porque en la medida que la gente se informa y contrasta las ideas con su propia razón, es que no pasan cosas como el plebiscito del 4 de septiembre, en el cual ganamos avasalladoramente el rechazo. O sea, el ataque va por todos lados a la libertad de expresión, porque efectivamente es una ecuación bien simple. Totalitario en el poder, no totalitario en el poder. Esa ecuación entre la cual, por ejemplo, tenemos totalitario, en este caso que me quedo con la primera, totalitario en el poder y la mayoría de la población no en el poder. Claro, se supone que los eligen, le dan esta facultad democrática de decir, perfecto, nosotros vamos a hacer lo necesario para satisfacer lo que ustedes nos mandataron. Y en este caso lo que buscan es impedir discursos de odio y todas estas clases de etiquetas que inventaron para solamente censurarnos a todas las personas, para evitar que se digan las verdades tal como deben decirse. Y eso es el problema. No debemos olvidar que el hombre, tal como dijo Voltaire, el hombre es libre en el momento solo que desea hacerlo, no antes. Y ahí te quiero consultar a ti, Ricardo, respecto de lo que decía Matías y esta acometida que se está haciendo contra la libertad de expresión. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te imaginas tú? ¿Cómo ves esto en 3 años más, 5 años más? Mira, todos estamos llamados a defender la libertad, y estamos llamados también a defender, digamos, nuestro derecho a determinar qué cosa queremos hacer con nuestro futuro. Y eso es tan importante como no permitir que venga alguien a decidir qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que tú puedes ver, qué es lo que tú puedes leer. O sea, digamos que todas estas estructuras de control dependen de que la gente siga los preceptos ciegamente y que nadie cuestione nada. Entonces, como que lo más importante que puedes enseñarle tú a cualquier persona es simplemente a cuestionarlo todo. O sea, ¿por qué tú me dices eso? ¿Y quién antes lo había descubierto? ¿De dónde viene? Porque a la final, la primera cosa con la que nos están controlando es desde la misma educación. Entonces tenemos que hacer esta actividad de ser conscientes,
de empoderarnos, porque hoy en día tenemos acceso a muchas herramientas tecnológicas más que ninguno de nuestros antecesores. O sea, tenemos la posibilidad de aprender de economía, tenemos la oportunidad de aprender de finanzas, tenemos la oportunidad de aprender de lo que se nos ocurra, porque en realidad ya no existe límite. El límite está simplemente en lo que tú puedas imaginar. O sea, el límite está en la imaginación, y todo lo que se dice con respecto a que todo comienza en la mente de las personas es una gran verdad, y tenemos que hacernos conscientes de eso para evitar pues que estas élites que están interesadas en controlarnos desde la información, desde el podernos decir no, mira, no digas eso porque yo, que soy el Estado, que soy tu papá Estado, te digo que no, eso no puede ser verdad, y no, por favor, no vayan a investigar qué cosa fue el Holodomor, no lo busquen en internet, ya lo buscaron. Bueno, efectivamente es eso, pues, es investigar, ver por qué pasan las cosas, ver qué están diciendo, ver a quién le conviene y a quién no puedes criticar, porque cuando no puedes criticar algo, es ciertamente eso es lo que está buscando controlarte. Esa sería mi opinión en ese tema. Sí, y ahí después voy a volver contigo, Jorge, porque justo abrimos el tema con Mati, pero lo que tiene que ver con esta... no sé cómo llamarlo, llamémoslo como dice el papel, ley de medios o algo así, o lo que tiene que ver con los medios de comunicación y las fake news, una cosa así. Tienen un sistema de medios públicos, siempre es un sistema, ¿eh? Y tiene a 3 universidades involucradas: la Universidad de Chile, de La Serena y la Universidad de la Frontera. Y en esas 3 hay mesas de trabajo para conversar con los temas, pero aquí tienen que poner cuidado, estimados auditores, con lo que se dice. Esto suele denominarse sofisma, y tiene que ver, por ejemplo, con cómo se disfraza la verdad. Aquí, por ejemplo, cuando se le pregunta a esta tipa, la ministra Vallejo, que ahora anda haciendo un tour por Europa, sí, con su plata, sí, con el cuarto de queso, que le cuesta un mundo comprar, sobre todo en estos días, incluso ni siquiera un cuarto, y de eso usted paga, sí, que ella anda allá. Y se habla de lo que tiene que ver con cómo se puede generar propuestas que sean transparentes, que sean públicas. Siempre está esto de inmiscuir a los demás, siempre está esto de considerar a todos los actores relevantes de nuestra sociedad para poder generar una propuesta respecto de estos medios. ¿Y en qué sentido? Ella lo avala, y yo estoy seguro que el gobierno obviamente lo avala, en el estado en que las democracias tienen el deber de ver cómo se fortalecen en diálogos amplios. Esto, estimado amigo, es muy parecido a cuando se dice que lo público, por ejemplo, se debe cuidar, o tal o cual bien, por ser público, debemos todos hacernos parte de su cuidado. Ustedes saben perfectamente que lo público no es de nadie, por ende nadie lo cuida. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las calles, pasa lo mismo con los parques. Yo viví casi toda mi vida en la comuna del Bosque. Juego infantil que se colocaba, juego infantil que se rompía. Plaza que se generaba, plaza que se prostituía, por así decirlo. No es que hayan andado prostitutas y no hubiera tenido problemas por lo demás, pero no. El tema es que iban personas, bueno, no sé, a tomar, a fumar. Ya, perfecto, hazlo, pero no empieza a espantar a los niños, porque ellos lo saben, y de hecho los niños no pueden disfrutar de un espacio público porque hay un señor tomando cerveza, porque al intentar sentarse en el pasto se tropezó con una colilla de cigarro, con una botella quebrada o con cualquier otra cosa. Entonces, y no habían juegos, por supuesto, porque se los robaban. Todos estos temas, cuando son públicos, pasa lo mismo en este caso, cuando dicen con los diálogos amplios, que todos los actores se involucren. Claro, porque cuando ustedes dirigen algo, no hay nada mejor que el disenso entre las partes. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que tomar una decisión, y esto lo sabemos todos, a todo nivel, la decisión siempre, en último término, es dictatorial, cuando no hay un acuerdo. Y eso siempre es así en todo momento. Yo, por ejemplo, estoy en un curso en el colegio, soy el tesorero. ¿Qué es lo que hace uno? Uno dice, ya, proponemos esto. Cierta cantidad de apoderados
ya, esto, cierta cantidad de lo otro, ya, yo estoy de acuerdo contigo, pero podría ser esto, ya, perfecto. Y cuando llega el final y cuando tú tienes que realizar la actividad que has organizado todo el puto año, ¿qué es lo que te dicen? No, pero podríamos cambiarla por esto, que es mejor. Y se te va todo al carajo. Y en definitiva, si tú empiezas a escuchar y empiezas a escuchar, no llegas nunca a un consenso, porque siempre van a haber ideas nuevas, y es lógico que lo haya y es bueno que lo haya. Pero cuando tú te quieres llevar a cabo un proyecto, sea cual sea, necesitas tener una definición y un horizonte al cual llegar, porque de lo contrario, si no hay acuerdo, se te escapa ese horizonte y no vas a llegar nunca a un destino. Eso pasa lo mismo con esto de la comunicación. Cuando ellos dicen que este diálogo amplio, por ejemplo, decir que a un gobierno democrático no le corresponde abrir una discusión me parece poco democrático, dijo en algún momento en alguna entrevista Vallejo, que le parecía poco democrático. ¿Le parece poco democrático eso o le parece poco democrático que las personas no acepten su intento de democracia, de controlar lo que dicen, de controlar lo que se publica? ¿Por qué tenemos que recuerden, amigos, que cuando estuvo la nefasta Siches antes, había puesto un manual para hablar de los pueblos originarios? La Defensoría de la Niñez o el Ministerio de la Niñez, no sé qué mierda inventaron de la niñez, que en definitiva no producen niñez, no hacen nada. De hecho, se mantienen los delitos si es que no han subido contra los niños. Ellos propusieron también que no se podía decir nuestros niños. Cuando hablamos de nuestros hijos o nuestras cosas en ambientes coloquiales, normales, no estamos en una subasta, no estamos vendiendo a nuestros hijos diciendo que son nuestro producto, no. Cuando decimos, por ejemplo, en el mismo caso del curso, nuestros niños quieren esto, nuestros niños merecen tal cosa. No se puede decir. Hay que decir casi como personas pequeñas con capacidad de gestar en curso para las niñas y con capacidad de fecundar en curso para los niños, no sé. Inventan métodos para poder hacer esto. Y ahí te quería hacer la consulta a ti, Jorge, tú que eres artista y tú que expresas lo que sientes o lo que ves. También las críticas, obviamente las expresas tú de acuerdo a tus conocimientos ahí. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Tocaría, por ejemplo, lo que tiene que ver con los artistas? Claro que tocaría, tocaría por una razón bastante triste. Y es que yo creo que para el artista, y lo he dicho montones de veces, pero lo voy a volver a decir, para el artista su arte debería ser algo sagrado. ¿Cachai? Entonces, poner el arte a los pies y a bailar al son de la política me parece una cuestión tan degenerada, tan de prostituir eso tan sagrado que es nuestro arte. Yo entiendo, por ejemplo, que hay artistas que tienen contenido político y me parece bien. Y es cuando el contenido político es simplemente un elemento que utiliza el arte. Pero cuando es al revés, ¿cachai? Me parece horrible, ¿cachai? Y la verdad es que ya lo he dicho tantas veces que ya no sé cómo explicarlo, así como para que se entienda. Me gustaría así hablar de otra cosa. Delante Mati habló, creo fue Mati, de libertad. Eso tiene harto que ver con el tema de por qué, por ejemplo, alguien como yo se autodefinió libertario. De hecho, hace unos meses que nos dimos el gustito, gracias a los amigos del Centro de Estudio Libertario, de poder conversar en extenso con Danan. Yo le dije que para mí, desde mi punto de vista, ser libertario es simplemente, más allá, descartemos toda la teoría, lo filosófico, no. Me voy a ir a lo básico, para mí es algo más básico. Es simplemente propender a ser libre. Para mí ser libertario es simplemente escuchar ese instinto humano básico de propender a la libertad, de querer ser libre. Yo creo que eso se relaciona mucho con esto de la ley de medios, y es algo a lo que yo me opondría sin saber mucho y sin entender mucho de en qué consiste, por el simple hecho de que mi instinto me manda a propender ser libre. Entonces jamás apoyaría algo que me va a quitar esa libertad a la que yo me acerco, no ya solo desde la racionalidad, sino que desde el punto de vista del instinto. Casi supervivencia. Bueno, aquí, como se ha tratado, nosotros gratamente hemos hablado en los distintos programas, nuestros auditores también son testigos de ello, respecto de lo que tiene que ver con esta necesidad que mantienen las nuevas generaciones respecto de sentir que hay alguien que los puede controlar, que les puede poner coto. Ni siquiera eso.
que les puede prometer el paraíso sobre la tierra, y ellos creen que se lo van a dar. Personas iguales a ellos, con intereses propios, que no los van a cambiar. Y ellos consideran que se lo van a cumplir, que al ser políticos les salen alas, les crece una aureola en la cabeza y empiezan a flotar en el aire. Y son mágicos, de un momento a otro. Eso no tiene lógica. No tiene lógica bajo ningún punto. Y de hecho no podemos esperar menos de estas personas. Tenemos un descalabro total en las instituciones. Tenemos un descalabro total en la convivencia de los chilenos. Total. Y esto lo lograron por un fin ideológico. Yo vuelvo al tema del discurso de este tipo en México, del merluzo. Se atreve a decir que todo lo que ocurrió en octubre era una acción espontánea producto de las inequidades y de las desigualdades. Ni siquiera habla de inequidad. No creo que conozca la palabra equidad. Él habla de desigualdades. Porque recordemos que Camila Vallejo hace muchos años dijo que prefería que todos fueran más pobres, pero iguales. Lo dijo ella, no lo estoy inventando yo. Así que si usted, estimado amigo, tiene una pequeña empresa, le ha ido bien, está mal, po. Usted tiene que ser menos para poder darle a todos los demás. Y esto no significa que seamos egoístas o no queramos dar nada. De hecho, basta lo que dijo Jorge anteriormente, y que yo creo que compartimos los 4 que estamos acá, respecto de poder dar o entregar como ayuda a una persona que lo necesite, pero que realmente lo necesite. Acá no estamos propendiendo a que un hueón que no quiere trabajar, por el simple hecho de no querer trabajar, porque existen, estimado auditor, sí existen, y si usted es uno de ellos, por favor salga inmediatamente de aquí, porque no nos sirve, no tiene idea de lo que está haciendo. Se sirven de la plata de los demás, y lo único que hacen es parasitar de los demás, del fruto del trabajo de todos los demás, de todos los que nos sacamos la cresta. Estimado auditor, sí habían personas trabajando, sí habíamos personas trabajando. La luz, los productos que habían en el supermercado, lo que tiene que ver con todo lo relacionado a los supermercados y apps de delivery, sí estaban trabajando. No eran androides, eran personas que estaban jugándosela para poder llevar el sustento a su hogar. Nunca nos olvidemos de eso. Siempre la actividad privada es la que genera y le da base a un poder político que cree que va a mejorar todo, cuando en realidad no puede mejorar nada. La economía centralmente planificada ha probado no existir y no poder ser plausible en el corto, mediano o largo plazo. Siempre ha sido así. Y para no extender más, obviamente que estamos encima ya de la hora de duración de nuestro programa, quería otorgarles la palabra para que, como es de costumbre, podamos cerrar el capítulo de hoy, y quería empezar por nuestro hombre del futuro, don Ricardo Sánchez. Sus palabras finales, por favor. Estamos en un momento donde la historia se está escribiendo de una forma muy interesante. Me había faltado comentar al inicio de la pauta internacional que también se están viendo nuevamente, se están revisando los casos, y está la posibilidad de que al presidente Biden le hagan un impeachment, sobre todo por el proceso de ocultamiento que hubo en el caso de las filtraciones que ocurrieron del laptop de su hijo Hunter Biden. Y esto se está presionando con bastante fuerza en el momento en que los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes. Y les recuerdo, por favor, cuiden sus finanzas, adquieran una nueva habilidad, fórmense, cuestionen todo lo que vean, y lo que no vean, si no lo ven, cuestionenlo también. Muchas gracias y los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias a ti, Ricardo, por dar siempre los informes internacionales acabados y de buena manera. Un barniz internacional siempre es bueno, no estamos solos en este mundo. Y quería darle también la palabra ahora a Matías para tus frases finales, por favor. No, pues cabros, hay que seguir conversando. Como siempre, es un agrado hablar con ustedes. A los que nos escuchen, vean los contenidos, ¿no? El equipo se está esforzando harto para hacer contenidos para, no sé, abrir la mente y hablar de libertad, porque eso es lo importante. La ley de medios para mí es de las cosas más terribles que quieren avanzar, y es terrible ver que, no sé, que vean los votos de la ley de medios. Es interesante, hasta el partido de la gente se bajó los pantalones, y no sé, se están mostrando como realmente son, yo creo, muchos políticos. Así que eso, viva la libertad.
Muchas gracias, Mati. No puedo estar más de acuerdo con tu frase. Viva la libertad. Y como muchas veces has dicho, no hay palabra más bella que la libertad. Y Jorge, tus palabras finales, por favor. Sí, yo al final quiero hacer un llamado. Lo he criticado muchas veces el tema del no dar cara, de quedarse callado con las cosas. Cabrón, yo creo que ya es momento. O sea, yo los llamo, los invito a que se saquen esos avatares de mierda, esos nicknames ocultos. Ustedes saben, yo en mis redes sociales me llamo Infino Cercano, pero todo el mundo sabe que me llamo Jorge, weón. Y si leen la descripción de mi biografía, dice que me llamo Jorge. Por favor. Y con mi foto, ojo con eso. Entonces yo los invito, weón. O sea, y no solo a la gente que piensa como nosotros. Si usted tiene cualquier forma de pensar, parecida o no a la nuestra, y usted no está de acuerdo con lo que se dice en un grupo de personas, tenga pelotas, póngase los pantalones, weón, y sea responsable, weón. ¿Ah? Tenga responsabilidad y hágase cargo de lo que piensa, ¿cachai? Sea consecuente consigo mismo, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y muchas gracias también por la participación. Y para darle fin a esto, no queda más que empatizar y apoyar totalmente lo que decía Jorge respecto de estos espacios. Y lo que nosotros hablamos, nosotros no nos juntamos acá a hablar una hora para que caiga en el vacío, aunque tal vez muchas veces pareciera que fuera así, a lo mejor no le demos importancia o cosas así. Estos espacios son los que las personas que no quieren complicarse la vida no lo hacen, pero sin embargo viven y solamente ven la vida pasar delante de sus ojos, no ven nada más. Se quejan, son los que se quejan, son los que se dice necesitamos hacer tal o cual cosa y no se ofrecen, pero sin embargo son los primeros en quejarse. Acomodaticio, vago, lerdo, tonto. Son personas que no tienen ideas propias, que no les gusta defender eso que ellos llaman su vida, eso que ellos llaman su independencia, eso que ellos llaman su manera de vivir. Todo eso que para ellos no es más que una fábula, se esconde tras eso, se esconde tras esa cobardía de no poder enfrentar su idea y darla a conocer al mundo, para que así efectivamente se cree un real y verdadero debate respecto de estas ideas. Porque nosotros, y ustedes lo saben, estimados auditores, nunca imponemos algo, solamente nos dedicamos a dar otros puntos de vista en este caso, y los puntos de vista que tenemos son muchas veces similares, pero no por eso tienen que ser iguales o calcados, y eso es lo mejor, y eso es lo que me mantiene también en este grupo humano, que es uno de los mejores que me ha tocado estar. Así que recuerden, tal como dijo Martin Luther King, la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, siempre debe ser demandada por el oprimido. No perdamos la libertad, porque como dijo Matías también, a pesar de ser una fábula, una película, ha muerto gente, y la libertad cuesta muchos, pero muchos litros de sangre. Viva la libertad y muchas gracias por estar ahí. Everybody's looking for something, some I didn't want to use you.